Gracias. I must apologize. Me excuso hablo poquito de español, porque apenas hablo un poquitico de that will be español the only Spanish that I will use y es el today, único so español que voy a we'll usar have to hoy, rely así on que our interpreter, para eso who tenemos is- una English is intérprete not, para perfect, though I must admit, aquellos talking cuyo to many inglés no es students, tan bueno. I Al have to hablar con varios congratulate them. Their estudiantes English lo tengo is que very felicitar good. porque el inglés de los estudiantes es muy bueno realmente. I'd like to thank Juan, Quiero agradecerle a Juan, his graduate assistant, a su asistente graduada our sponsor, Natalia, Pavco, a PAFCO University y a la for inviting me. universidad por haberme It's been a invitado. very nice week. Ha sido una semana muy agradable que he pasado acá. I'll be talking today Voy a hablar hoy about sobre la managing modelación y el water manejo de la quality calidad in del water agua en los distribution sistemas de distribución de agua. We'll be talking three parts. Vamos a hablar The first en part tres is going to be partes. La an primera, overview of una water visión quality general and distribution systems de los and sistemas modeling. de distribución y la The calidad del second agua y los part, we'll be modelos. La talking segunda about the parte, effect el of efecto design and operation del diseño y of operación storage de los tanks for tanques de water almacenamiento quality en la and calidad del model. agua y cómo And the modelar. third part, we're going to look a Y little la bit into tercera the parte future vamos about a what mirar is el futuro currently sobre very qué hot topics son los and what temas it may candentes look hoy en like, día in the next, y cómo 30 or creemos que 40 vayan years. a ser los And próximos we'll 30 o take 40 questions, años. after each part. Las preguntas se pueden hacer después del fin de cada parte. So, part one, La parte an 1, overview of water distribution una systems. visión general. Question I'm sure all of you know the answer Yo sé to que is, saben la what is a respuesta a water esto. ¿Qué es un distribution system? sistema de distribución de Essentially, agua? it's a collection of Unos pipes, tubos, tanks, tanques, pumps, bombas, valves, válvulas, sistemas de control systems, and other y otras appurtenances cosas que that juntos together are se used to utilizan move para water from a mover water el agua source de or una treatment fuente de plant agua o to planta de individual tratamiento water users. a los usuarios individuales. So when we look at the entire Cuando water miramos supply system, todo el sistema, we have the sources, tenemos say a las river, fuentes, a un reservoir, río, or wells. reservorio, pozos, We have a treatment plant tenemos planta de tratamiento that improves the que water mejora quality. la calidad And del then agua finally, it y luego enters a distribution system a un sistema de where it is distribución distributed en donde to the se customers. distribuye a los clientes. The way that we view La water forma en que quality vemos la calidad del agua in our drinking water has changed over ha the years. cambiado con el paso de los Maybe años 10 en or agua 15 potable. years Hace ago, 10 o 15 We años thought that if the water pensábamos que quality si la calidad leaving del the agua treatment que plant salía de la was planta de adequate, tratamiento estaba then that was adecuada, all that we had to be concerned no with. nos podíamos preocupar más. But we know today Pero hoy en día that sabemos water can deteriorate que el agua as se it puede deteriorar moves through the a medida que distribution pasa por el system. We have to sistema be de very distribución. concerned Tenemos que about how we preocuparnos sobre design cómo and we diseñamos operate our y distribution operamos systems los so that the sistemas water para que la quality is calidad del maintained. agua se mantenga. Some of the causes Algunas de of las causas del deterioration are deterioro water age. es la edad del agua. Water is perishable, El like agua es milk or perecible other como things la we food, leche u other otros food. alimentos. And so as it ages, Así que a medida que se the water envejece, quality la can calidad se deteriorate deteriora due to loss of debido a disinfectant, pérdida del desinfectante, bacterial recrecimiento de las bacterias o formación de subproductos de la desinfección. Also, there can be También puede leaks haber or other fugas entries into the u otras distribution entradas system a los that can sistemas introduce que pueden contamination producir accidentally contaminación or in some accidentalmente o en cases algunos intentionally. casos intencionalmente. And finally, Y finalmente, the la interacción del of agua water con with las pipe paredes de los can tubos affect puede water afectar la quality calidad as it del moves agua through the a distribution medida que system. pasa por el sistema de distribución. This is a diagram that Este es was un produced diagrama by the producido Montana State University's por la Universidad de Center for Montana, el Biofilm Centro Engineering. de Ingeniería de And it's a Biopelícula. conceptual drawing Es un showing dibujo the que water muestra quality processes el proceso that are de calidad occurring del in agua pipes. que ocurre en los tubos. And those water quality processes Esos procesos include bulk incluyen processes, that is procesos just the a water granel, itself el agua misma, as it's changing a medida and que reacting cambia and y transforming. reacciona y se transforma, And many different y processes that diferentes occur procesos along que the wall. ocurren por las paredes, Scales, or escamas, corrosion, or corrosión, biofilm, biopelículas, particulates, particulados, coliforms, coliformes, that can form on que the se wall. pueden formar en las And as the paredes water y a goes medida through que the el pipes, agua they can be pasa por detached los tubos, and they can se affect the water desprenden y quality. pueden afectar la calidad.
Let's start from the Comencemos basics in con lo terms of básico modeling en water términos de distribution. modelación, Models help us to que nos understand ayudan a and entender predict the y predecir behavior el of comportamiento water in the del distribution agua system. en el sistema de distribución. Essentially, a water distribution Un system model un modelo de un sistema de distribución de agua es una combinación de software and input information e información de in which insumos en donde you describe the se pipe describe la network red layout, de la the tubería, characteristics of the las pipe, características the del water tubo, demand and el consumption at consumo different de points in the agua distribution en los system. diferentes puntos, las Information on demandas how the y water información system sobre is being cómo se operated. opera el sistema. And as output, Como it producto, produce produce flows flujos and pressures y presiones at different places en in the diferentes distribution system sitios over time. con el paso del And tiempo it can calculate y various puede water calcular quality diferente calidad time del series agua at different places in the de distribution acuerdo al system. tiempo en los diferentes puntos. There are many software Hay muchas options opciones de that are software available disponibles. to you. The most widely used El que más se software is utiliza EPANET, es el EPANET, model, that can be obtained que se free. puede obtener gratis. And there's also También commercial hay software software comercial, unos paquetes, WaterCAD, WaterGems, desarrollado por sistemas Bentley, InfoHour, H2O Map de Innovice y Mike Urban by the Danish de Hydraulic Institute. el Instituto Hidráulico danés son los más usados comercialmente. When you're looking at it and comparing Cuando se EPA comparan and EPANET, model el to gratis, commercial software packages con that los may be quite comerciales, expensive, que pueden ser you should costosos, understand that they give similar dan results. resultados similares. Basically use Básicamente the same utilizan equations, las mismas to predict. ecuaciones para predecir. The difference is La that diferencia commercial packages have es more que los options. paquetes comerciales We tienen más refer to opciones, these as lo bells and llamamos whistles. como For example, campanas it y may pitos. interact with Puede a interactuar geographic con información so it's geográfica, easier to entonces es build más the fácil de model construir or el display. modelo And o have other hacer el arreglo. Y special tienen otras characteristics características to make it more especiales para hacerlo más But valioso. especially when you're Pero learning especialmente or if cuando you uno don't está wanna spend much aprendiendo o si money, no quiere gastar EPA mucho is dinero, certainly EPANET a very ciertamente acceptable es option. una opción muy aceptable. EPANET was EPANET developed fue 20 years desarrollado ago, hace 20 años in en Cincinnati, Cincinnati, Research en el Laboratories, laboratorio de by investigación US EPA. para la It UCEPA. can be downloaded for Se puede free bajar from the gratis website. de esta página web. Just Google Con EPANET, Google, you'll get EPANET, that, y le sale website. este link. It is open source Un code. código It's a de toolkit. fuente abierto So y that un if you don't toolkit. like Si a usted no le exactly what gusta the model exactamente does, lo que how hace it el does it, modelo o cómo lo hace, if you know how to program, usted sabe you can cómo change programar, lo puede cambiar. The calculation engine El motor de is used cálculo by se utiliza most or all o lo of the utilizan commercial casi software todos los packages. paquetes de software comerciales. And there are versions that are Y hay available, versiones disponibles, creo, some for free, some algunos for gratis purchase, y otros that are in Spanish, para comprar that are en developed español, by desarrollado universities in por las Spain and universidades other en España institutions y there. otras instituciones. This screen shows the Aquí tenemos graphical user interface. la interfaz con el EPA. usuario de EPANET. Has a map. In this case, Aquí tenemos en color este caso el indicating color indica simulated chlorine concentration la concentración de cloro simulada en un punto en el tiempo. La gráfica acá muestra la historia de la concentración de cloro en unos días. Es muy fácil de usar, especialmente con EPANET, enseñado a estudiantes y en 2 horas ellos ya aprenden a usar este software. Los paquetes comerciales, como tienen muchas más características, puede tomar varios días para aprenderlos a manejar. ¿Por qué queremos modelar los sistemas de distribución de agua? Se pueden utilizar para ayudar en el diseño y operación de sistemas de agua, probando sistemas físicos alternos o probando su operación en el computador antes de construir un sistema nuevo. Y también se puede utilizar para estudiar las transformaciones de la calidad de agua y el comportamiento a medida que pasa por el sistema.
Les voy a contar un poco de historia que yo pienso que es bueno asociar la historia con la comprensión de los problemas técnicos. Los sistemas de distribución de agua llevan miles de años por ahí. Estas son fotografías de sistemas en Perú, Turquía. Alguno de ellos también es en Egipto. Esto es de madera, un tubo de madera utilizado en Filadelfia hace unos 100 años o 200. Algunos de los pioneros que nos ayudaron a entender el análisis del flujo de agua son muy famosos: Bernoulli, Isaac Newton, Jesse, Darcy Weisbach, Reynolds Hazen y hasta un alemán, un científico de cohetes, nos ayudó a entender la mecánica de fluidos, von Karman. Pero la comprensión de los sistemas del análisis de los sistemas de agua ocurrió en el 36, cuando un profesor de estructuras en ingeniería estructural en la Universidad de Illinois, Hardy Cross, desarrolló un método para calcular las presiones y los flujos en un sistema de distribución. Era muy complicado. Recuerdo como estudiante cuando me lo enseñaron, proceso iterativo, hay que calcular en circuitos, y si está mal tiene que ajustar. Y en ese momento estaba aprendiendo a hacerlo con una regla de cálculo. No sé si ustedes saben ya qué es, pero esto es unas calculadoras antiguas. Así que no nos sorprende que cuando los computadores comenzaron a ser construidos en los 40s y 50s, uno de los problemas tempranos en el área del agua fue tratar de computarizar este método de Hardy-Cross. Para los 60 a finales había buenos modelos de estado quieto, simulaban lo que está ocurriendo en un punto en el tiempo, eran buenos. En los 70 eso se extendió a lo que se llama simulación de periodo extendido, que miraba cómo el flujo cambiaba durante el día, así que se volvió una herramienta más realista y útil que se llama simulación de periodo extendido, esta modelación. En los 80s comenzamos a interesarnos en la modelación de la calidad del agua, cómo variaba a través del sistema. Había modelos de estado fijo, pocos años más tarde modelos dinámicos que modelaban el movimiento de un contaminante o de un químico como el cloro a través del sistema de distribución. Así que, ¿qué afecta la calidad del agua en los sistemas de distribución? Primero que todo, el agua de la fuente. Si no es buena, pues no va a mejorar el sistema de distribución. Hay que tener buena agua para comenzar, que deja la planta de tratamiento. Puede ser afectada por la operación. Si el sistema se opera en cierta forma, va a haber menos deterioro del agua. Se afecta por el transporte y las transformaciones que ocurren en los sistemas, y puede ser afectada por el almacenamiento de agua en los tanques, porque el agua puede pasar mucho tiempo en los tanques y deteriorarse. Es importante también entender que la calidad del agua puede variar significativamente, temporalmente y espacialmente. En un momento del día puede estar muy buena, en otros momentos puede estar mala. Igualmente puede haber partes del sistema, por lo general los que están más lejos de la planta de tratamiento, donde la calidad del agua puede ser bastante mala. ¿Cuáles son algunas de las razones para hacer estos modelos? Nos interesa en la calidad del agua en la llave, no solamente en la planta de tratamiento.
El movimiento del agua puede ser and complejo often y con non-intuitive. frecuencia no es algo intuitivo. Water quality La may calidad differ, del agua puede from diferir different sources, de resulting in diferentes, blending problems. fuentes Just por going out and problemas de taking a few mezcla. samples of Tomando current unas distribution muestras en el systems is sistema not adequate no es because you may adecuado not porque get the, puede que no places where tenga there's los problems, sitios and en you may donde hay not be doing it problemas at o the puede time no estar that hacerlo the water quality en is la worse. hora en que está peor la calidad. Finally, it's used Finalmente, very se utiliza frequently for frecuentemente testing para alternative plans probar to reduce planes water alternos para quality reducir deterioration. el deterioro. Hydraulic and water quality models are Modelos frequently used hidráulicos y in calidad de design agua of se new water utilizan para systems, diseñar nuevos sistemas de in the agua, rehabilitation para or rehabilitar improvement o of mejora existing de water sistemas systems, de agua existentes, in improvement of the para mejorar la operation of water operación de los systems, sistemas de agua, and sometimes in y what's a called veces en lo que se time-based, llama mirar which hacia is the atrás, opposite of forecasting, que es lo where we opuesto want to de look predecir, back in donde queremos time mirar to try hacia and atrás understand para tratar de why there was a entender problem por in qué hubo un distribution system. problema en un sistema de distribución. The water quality modeling Los process procesos de is a modelación de calidad del agua multi-component es process. de varios In componentes. reality, in all En the realidad, software en todos los models, modelos there de are two software parts. hay There's the dos hydraulic partes. model, El modelo that generates hidráulico que hydraulic genera results. los resultados And those hidráulicos hydraulic results, y estos resultados, flows and velocities, flujos y are then velocidades, used in luego the se water quality utilizan model en el to modelo de predict calidad del agua para what's predecir lo This que is va a invisible to ocurrir. the Esto es user, but it is invisible a para el two-step usuario, process. pero es de dos pasos. There are three basic Hay types tres of water tipos quality de model. modelación de calidad de agua: Source tracing rastreo de la fuente, Water age, edad del agua and modeling of y constituents. modelación de los Those could be constituyentes, conservative constituents los conservadores and non-conservative y los no constituents. And I'll conservadores. explain, Les voy a in the explicar next few slides, these various próximamente types estos of diferentes water quality tipos model. de modelación. I'm going to use a very Voy a simple utilizar un example. ejemplo muy sencillo. First of all, it's easier Es to más illustrate fácil de points with a ilustrar small example. con un And ejemplo also, pequeño. I would encourage you when Y you're first cuando learning to ustedes estén model, aprendiendo a that you modelar, take a small example tomen un and ejemplo work on that. pequeño y It's much trabajen en easier eso. than Es trying más to model, fácil for que tratar de example, the modelar entire Bogota system todo el and sistema de understand the Bogotá y software entender and el what's software y lo que está happening. So ocurriendo. the example I'm going to use in this El ejemplo que voy a NPPA utilizar, que es is de called EPANET, se llama small water. Small Water. It's an example, Un that is ejemplo hypothetical, hipotético, but is realistic pero and realista somewhat similar to the y first parecido system that I al modeled. primer sistema que yo modelé hace unos 30 años. The population served here is La 2,700 población era de people. 2.700 There are personas. three types of Hay pipe tres material, tipos de material: la cast tubería, iron, hierro asbestos fundido, cement, and asbesto, PVC. cemento y PVC. There are two sources. Hay dos fuentes, I'll show you the sources. se las voy a mostrar en la próxima. There are two diapositiva. tanks, Dos a tanques, 200 cubic meter un tanque elevated elevado tank de 200 metros and a cúbicos y unos 650 650 metros cúbicos standpipe parado. is a cylindrical Un cilindro, tank that tanque is, cilíndrico not elevated, que but no is está on the elevado ground. sino parado sobre el piso. The average water use El uso is 9 promedio liters per era second, 9 litros por segundo and the maximum y el máximo water use is 18 es 18 litros por segundo. Remember, I come from the United Recuerden States, que where en we los have Estados seasons, Unidos, donde tenemos and the water use is estaciones, much el uso de higher in agua the es summer mucho mayor than en it el is during verano the winter. que en el invierno. There are three pressure Hay zones, tres a zonas de main presión: zone, la a high principal, zone, la and what we alta refer to y lo as que the llamamos la reduced. reducida. So here's a map Aquí of the tenemos system. un mapa del sistema. I'm going to switch, use it over here. The colors Los colores refer to whether it's residential land dice use, si son industrial uso land use, residencial, or commercial land use. industrial o comercial el uso de The la two tierra. sources Las dos fuentes are a son surface water system sistema that de is the agua primary superficial, source que es of water, la principal, la and primaria, a older well system that y un is used sistema de primarily pozo antiguo during que se peak utiliza conditions. durante condiciones picos. The two tanks Los dos tanques are shown here, the aparecen elevated acá: tank el elevado and the elevated tank and the standpipe. y el parado. And the three zones, Y the las main tres zonas: zone, la principal, a high zone la where alta, water is pumped up donde el agua to, se bombea hacia arriba, and a reduced zone y la zona which is fed by the reducida high zone alimentada through a pressure a reducing través valve.
de una válvula de reducción de presión. Este mapa muestra la demanda promedio en diferentes nodos en el sistema de distribución. El azul oscuro son los nodos donde hay poca demanda, el rojo donde hay una demanda más alta. Debo decirles que todos los paquetes de software se pueden utilizar unidades, galones por minuto, como en Estados Unidos, o unidades métricas, usted puede escoger. Esto muestra los diámetros de la tubería, que varían de 100 milímetros, por ejemplo, en esta parte, hasta casi 300 en la tubería principal del agua de superficie. Esta gráfica muestra la fuente del agua en día máximo y se ilustra cómo cambia durante el curso del día. La mayoría del agua la suministra la fuente de agua primaria, la verde, y menor cantidad por parte de los pozos. Esto muestra los resultados del modelo del sistema de la modelación. Miramos la variación en los niveles del agua en los tanques en un periodo de 2 días. Ahora vamos a mirar los 3 tipos de modelación. El primero es rastreo de la fuente. En el rastreo de la fuente se escoge una de las fuentes y se modela el porcentaje de agua que vienen de esa fuente que llega a todos los puntos del sistema de distribución. En este caso, estamos modelando para la fuente número 1, la principal, y el color indica el porcentaje promedio de flujo que viene de la fuente 1. Así que típicamente el área cerca a la fuente 1 recibe casi toda su agua de la fuente 1. El agua cerca a los pozos recibe la mayoría de su agua de los pozos. Y otras partes del sistema reciben diferentes mezclas de agua en promedio de las 2 fuentes. Recuerden que esto es promedio durante el día. Así que vemos acá que el porcentaje de agua que viene de las diferentes fuentes varía significativamente durante el día. La gente dice que son muy sensibles a los cambios en la calidad del agua. Así que, por ejemplo, si uno vive aquí o acá, va a tener el agua de la fuente 1 a ciertas horas y a otras horas va a tener agua de otra fuente. Si el sabor del agua de las 2 fuentes es distinto, molesta mucho. El segundo tipo de modelación es la edad del agua. Es rastrear la edad del agua, el tiempo promedio que toma de ir de la planta de tratamiento a un punto del sistema. La edad del agua con frecuencia se modela, es el tipo de modelación que más se hace porque es un reemplazo por calidad del agua. Así que esto no siempre se aplica, pero por lo general el agua cuando se envejece puede deteriorarse. Así que si usted modela de la edad del agua, ve puntos en el sistema donde es muy viejo, usted dice estos son los puntos donde usted esperaría problemas posibles. En esta modelación calculamos la edad del agua en cada nódulo en cada momento del tiempo. Por lo general es influida porque tanto tiempo el agua pasa en el tanque y también sabemos que las localizaciones que están lejos de la planta de tratamiento, especialmente puntos muertos, donde no hay
circuitos, el agua se puede deteriorar por la edad. Esta es la edad promedio del agua y, como esperaríamos, los nodos cerca a las fuentes son los que tienen menos edad, y a medida que nos alejamos de las fuentes, especialmente después de pasar por un tanque, el agua se puede volver muy vieja, y en este caso, esta agua en la zona reducida tiene más de 4 días en promedio. En un tanque elevado, en este caso, suponemos que al comienzo de la simulación la edad era 0, y cuando comenzamos a modelar llega a un equilibrio dinámico, y vemos en este tanque elevado que el agua en promedio tiene como 4 días. El tercer tipo de modelación de calidad de agua es el constituyente, donde simulamos la concentración de ciertos constituyentes en el agua, y este es el más difícil porque tenemos que entender las transformaciones que ocurren. Pueden ser conservadoras o no conservadoras. ¿Qué quiere decir? Si usted tomara un vaso de agua y midiera ciertas características, digamos, por ejemplo, el fluoruro, el flúor, y lo pone en una mesa y lo deja 4 días, y mide ese constituyente otra vez, va a ser aproximadamente el mismo. Una sustancia no conservadora es una que cambia con el tiempo por algún proceso. Así que si hacemos lo mismo con el cloro y medimos el cloro, digamos que tenía 1 miligramo por litro, si lo dejo algunos días en la mesa, después de algunos días probablemente va a ser mucho más bajo, así que ese no es conservador o conservativo. Los constituyentes típicos que modelamos, el más común es el cloro, que es una desinfección donde se combina cloro y amoníaco, subproductos cuando se limpia. A veces utilizamos el flúor para rastrear el sistema de distribución como una traza. Modelación del cloro es el más común. La tarea más común es medir. El cloro se utiliza para predecir la concentración, el residuo de cloro a través del sistema de distribución, y puede variar significativamente durante el día y en diferentes sitios. Típicamente representamos las reacciones de cloro como deterioro de primer orden, que es un tipo exponencial de deterioro, donde la tasa de cambio del cloro con el tiempo es proporcional a la cantidad de cloro en cualquier momento. Así que se tiene un residual muy alto de cloro, 4 miligramos por litro, va a deteriorarse más rápidamente que si tiene un residuo más bajo. Hay 2 tipos de reacciones del cloro en un tubo. Las reacciones a granel, que es la reacción que ocurre en el agua que fluye, como las reacciones que ocurren en un vaso de agua. Entonces, hay las reacciones que ocurren en la capa de la frontera, corrosión, biopelícula y otros procesos en donde la interacción con la pared va a resultar en pérdida de cloro. Como les dije, el deterioro a granel por lo general lo modelamos como deterioro exponencial. La tasa, el factor K, puede variar mucho dependiendo de las características del agua. Si el agua tiene orgánicos o hierro, se va
a deteriorar más rápido. El cloro se va a deteriorar más rápido que si es una fuente de agua más pura. Entonces es muy importante, si usted va a modelar el cloro, hacer lo que se llama la prueba de la botella, muy fácil de hacer, pero poderoso en términos de determinar o calcular cuál es la tasa de deterioro. Usted llena varias botellas de agua que viene de la planta de tratamiento, los pone en un sitio oscuro para que no le afecte la luz, las mantiene a temperatura constante y cada día o algo así abre una de las botellas y mide el cloro. El resultado es una curva que puede diagramar y ahí se calcula la tasa de deterioro. Deterioro de la pared es concepto más difícil porque depende de muchas características del tubo y cómo ha sido operado, corrosión, biopelícula y otros procesos, y no hay forma directa de medir. Así que por lo general se mide tomando medidas de cloro en el campo, modelando el sistema utilizando la tasa conocida de deterioro al granel, y lo que queda se debe a deterioro de la pared. Sabemos que es más severa con tuberías de hierro viejas en donde hay mucha corrosión, y por lo general es peor que el plástico. Entonces, volviendo al ejemplo de Small Water, miramos el residual de cloro. En este caso tenemos deterioro al granel y de la pared, y vemos cómo esperaríamos que el residual de cloro es más alto cerca a las fuentes, y a medida que nos alejamos debido a ambos deterioros es más bajo. Y en esta zona acá, que sabemos que el agua ya lleva por lo menos 4 días, el cloro se deteriora a menos de 0.2 miligramos por litro, que por lo general se considera el mínimo nivel de residual que uno quiere mantener en el sistema de distribución. Así que probablemente usted quiere utilizar el modelo para mirar alternativas. Pueden hacer disparo de cloro, una inyección para aumentarlo. Este es un ejemplo que aplica a una ciudad más grande, 175,000 personas en California. Esta es una 10ª parte del sistema de Bogotá, por ejemplo, pero es un sistema relativamente grande todavía. En este caso en particular hay 3 fuentes y 3 plantas de tratamiento. La planta de tratamiento primaria, que provee 75% del agua. Hay unos pozos acá arriba y hay una planta de desmineralización que trata agua sucia. La línea roja es la línea central y las otras son los tubos secundarios. Aquí estamos modelando el agua para ver su edad máxima. Vemos que las áreas junto a las áreas azul oscuro y cerca de las fuentes vemos que su edad es menos de un día. Sin embargo, hay partes del sistema que, dado cómo se mueve el agua y dada su operación, las partes rojas, ahí el agua tiene más de 7 días. Y eso ya es una fuente de preocupación porque ya se perdió el residuo de cloro y otros problemas de calidad han surgido. Podemos rastrear la fuente del agua, y las partes verdes son las partes que reciben la mayoría de su agua de la planta de tratamiento primaria. Las áreas rojas reciben su agua, la mayoría de su agua, de la planta de desmineralización. El agua amarilla viene del agua subterránea, y sorprendentemente las partes en azul reciben partes significativas de su agua de las 3 fuentes.
Entonces, si esas fuentes tienen distintos sabores o características, las personas que viven en estas áreas aquí puede que obtengan distinto sabor del agua si beben el agua a distintas horas del día. Entonces, en resumen de esta primera parte, el modelaje de la calidad del agua en sistemas de distribución puede ser una herramienta útil para mejorar el diseño y la operación de sistemas de agua. Veamos qué horas son. Sistemas hídricos, sistemas de agua. Entonces, tomémonos unos 5 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a tener preguntas ahorita y también al final de la conferencia, pero probablemente en esto que tiene que ver con la parte de calidad de aguas, en este momento sea más apropiado hacer algunas preguntas. Hay una primera ya. Buenos días. ¿Cuál es el tiempo máximo aceptable de condiciones de cloro en la red? O sea, según el modelo hay 7 días de edad del agua, pues para nosotros en Bogotá es inaceptable. ¿Cuál es el máximo de tiempo para ese rango de la calidad del agua en las normas estadounidenses? Excellent question. Bueno, muy buena pregunta. First of all, there is no standard. Primero que todo, no hay un estándar en los Estados Unidos. There are a few standards, Hay some of these algunos states, estándares specific que states establecen and algunos standards. estados específicos. There's the most frequent number that is El número más put out there frecuente is que se escucha 5 days. es 5 días. But it is, and the reason there is no standard Y la razón is por that la cual no hay not un estándar generalized. es que no se puede generalizar. Depende mucho de la calidad del agua. So there are some places Entonces where hay the algunos quality of lugares water is donde so la calidad del poor agua es tan baja that the chlorine will que el cloro decay se down va a to almost descomponer nothing a nada within 1 day. dentro de, pues en un día. So under those circumstances, you would Entonces, bajo esas hopefully, circunstancias, you would want your age to be Uno less than, quisiera que la 1 edad day. del agua fuera menos de un There día. are other systems. Hay otros sistemas, Notably, there's one in California, notablemente uno en that the source California, water is en donde so la clean agua that comes from the que viene de la mountains, fuente much es tan like, pura, viene de las the montañas, system you have here in Bogotá, es como parecido al that sistema de in Bogotá. some places the water En is as algunos old as lugares el agua es 14 tan vieja days. como 14 días. The disinfectant Y is sin embargo, remain, the quality los is good. desinfectantes So se it's mantienen y la impossible to calidad es buena, generalize. entonces es imposible generalizar. Una pregunta adicional, disculpen. Tiene que ver también, o sea, yo te entendí de la calidad del agua, pero las fuentes, si son de fuente de agua marina o de pozo o de alguna otra fuente, ¿tienen algún rango que lo diferencien o simplemente es por cloro el parámetro que ustedes manejan principalmente? If I understand correctly, do you mean in O terms sea, of ¿te water refieres age en términos de la edad del agua? and quality? Yes, there are other components. In the Sí, United hay States, otros we're very componentes. concerned En about los Estados disinfection. Unidos nos importa mucho los Chlorine. productos que se formen, There would be, productos secundarios de las sure, there's desinfectantes. some other parameters that Hay otros also vary parámetros with- también que with- también with varían age. con la edad. ¿Es recomendable realizar cloración en línea cuando se trata de redes que tienen Oh, okay. Pare, es que necesitamos el micrófono para que le puedan traducir a él. Entonces esperen que llegue el micrófono. Yes, yeah. The interpreter needs the microphone so that they can hear and translate for me. Se recomendaría realizar cloración en línea en eventos donde las redes tengan una longitud considerable superior a
50 kilómetros, de tal modo que de la planta de tratamiento salen concentraciones de 2 y realmente al punto más lejano llegan un poco por debajo, también por la longitud misma, como por efectos de la sectorización hidráulica en la red de distribución. Entonces la pregunta es si es recomendable realizar cloración en línea y si hay casos que se puedan revisar, de casos de éxito en este sentido. Sí, lo que llamamos clorinización en booster o la clorinización en línea es bastante común y así como lo que has descrito, en vez de poner un muy alto nivel de cloro en la planta de tratamiento y tener niveles demasiado altos, el concepto es que se pone un nivel razonable en la planta de tratamiento y luego en puntos claves dentro de la red se hace clorinización en línea para mejorar el nivel de cloro. Esto es una práctica relativamente común en los Estados Unidos. Dos preocupaciones que surgen, una es la seguridad porque el cloro es un químico peligroso, especialmente en su forma gaseosa, entonces hay que asegurarse de que se mantenga bien y de manera adecuada. La segunda preocupación que surge es que los productos secundarios de los desinfectantes, que en los Estados Unidos se ha vuelto un problema importante, porque depende también del tipo de cloro. Entonces, por ejemplo, si ustedes reclorinizan, los productos secundarios de los desinfectantes van a continuar incrementando a lo largo del sistema, pero la cloronización en línea es una estrategia bastante usada en los Estados Unidos, sí. A question. En la gráfica de la edad del agua, habían unos puntos muy cerca de la fuente principal que tenían edades muy altas. ¿Por qué está sucediendo eso? Yes. I noticed that in the plot of the California one. Sí, en el mapa de California estaban junto a la planta de tratamiento y tenemos que ver la razón, pero creemos que tiene que ver con que el tubo principal llega al sistema, pero los puntos cercanos reciben el agua después de la red secundaria a través de tubos pequeños, no de la fuente, no del tubo primario. Y eso trae a colisión un tema importante, es que cuando se hace un modelaje es importante ver los resultados y verlos de manera crítica. Como el colega se dio cuenta, tú puedes escoger un punto cerca de la planta de tratamiento donde la edad del agua es bastante alta. Eso dice que de pronto hay un problema con el modelo o de pronto hay otras razones y de pronto la manera en que se suministra el agua. Entonces, sí les pido que traten los modelos como aproximaciones y sean escépticos y miren cuidadosamente los resultados porque no son la realidad. Los modelos son una aproximación y pues hay que tener en cuenta esto. ¿Qué software utilizaste para el proceso de modelación? Which software package? Sí, ¿qué software utilizaste para modelar el rastreo de la fuente? Yo hago la mayoría de mis modelos con EPANet. También tengo WaterGems y también utilizo ese bajo ciertas circunstancias, pero EPANet tiene todas las características necesarias. De hecho, toda la investigación y desarrollo sobre modelos de calidad de agua se hacen primero sobre EPANet y luego los paquetes comerciales lo utilizan. Vamos a parar aquí para continuar con la segunda parte. De todas maneras, si hay preguntas, las pueden anotar y al final de la conferencia vamos a tener otros 10-15 minutos de preguntas. Okay. Okay, part 2
La parte 2 tiene con el efecto sobre el diseño y la operación de tanques de almacenamiento sobre la calidad del agua. Yo creo que esto es un tema muy importante y es un tema sobre el cual he investigado mucho, entonces pues me gusta hablar de él. Los tanques vienen en todo tipo de tamaños y formas. Estos son algunos tanques que vemos en los Estados Unidos y en otros lugares. La mayoría de tanques en Bogotá y Medellín son lo que se llaman tanques a nivel de superficie, porque como tienen montañas no necesitan tanques elevados. En otros lugares como Cartagena me dicen se necesitan los tanques elevados, que probablemente no son así de esta forma, pero este es de hecho en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, y en Georgia hay muchos duraznos, entonces este tanque lo pintaron para que pareciera un durazno. Por lo general, los tanques se diseñan para cumplir con ciertos objetivos hidráulicos, como para almacenamiento de emergencia, para ecualizar la presión y para hacer un balance en el uso diario del agua. A final de los 80, cuando empezamos a hacer investigación, nos dimos cuenta que dada la variedad en la edad del agua y otras características, nos dimos cuenta que los tanques influían mucho en la calidad del agua. Si el agua permanece mucho tiempo en los tanques, pues esta agua vieja puede perder sus desinfectantes o pueden crecer otra vez las bacterias, la nitrificación. También sucede que en el tanque hay sedimentación o pues contaminación directamente en el tanque. Los problemas potenciales son altas edades, ya hablamos del impacto de esto, pero otro tema es que no se mezcla adecuadamente, o sea que hay partes del agua donde se mezcla bien y la calidad del agua está buena, pero hay partes en donde no se mezcla bien y el agua puede gastar mucho tiempo ahí en esa parte y se deteriora. Específicamente nos conciernen las zonas muertas, nos conciernen los cortocircuitos donde el agua no pasa por la zona de mezcla y la estratificación. Y la combinación de altas edades y la baja mezcla puede exacerbar todos estos problemas aún más. Podemos hacer un cálculo aproximado de la edad del agua del tanque muy fácilmente, y cuando hablo de la edad del agua del tanque es tiempo residual, o sea, cuánto tiempo gasta en el tanque. Y esto está gobernado por la entrada y la salida, la tasa de entrada y salida. Si sabemos cuánta agua entra y sale y sabemos el tamaño del tanque, podemos hacer esos cálculos fácilmente. Podemos escribir la ecuación en una hoja de cálculo, o podemos utilizar modelos muy sencillos, o podemos utilizar los modelos que están dentro de los sistemas de distribución. Los factores que nos complican la vida es que si hay baja nivel de mezcla, las edades pueden ser diferentes en distintas partes del tanque, y cuando estamos mirando un sistema de agua en general, un problema significativo con la edad del agua es lo que se llaman tanques en cascada. Entonces, en algunos lugares el agua puede pasar por un tanque en una área bajita y puede ser bombeada a un área alta, pasar por otro tanque y luego pasar por otro tanque. Por eso es que el sistema de agua de California, el agua se puede envejecer mucho, 14 días o más. Hay varios cambios operacionales que podemos realizar para bajar el agua del tanque. Podemos hacerle ejercicio al tanque, o sea, sacar y drenar el tanque más frecuentemente. Podemos bajar los niveles del tanque a un nivel más bajo en cada ciclo para que no alcance a envejecer. Podemos operar los tanques a un más bajo nivel en épocas de demanda baja. En donde yo vivo hay épocas de demanda más baja, y también podemos sacar de servicio ciertos tanques durante el invierno, por ejemplo, porque no necesitamos su capacidad de almacenamiento.
que se mezcle, la mezcla del agua es un tema distinto. A veces tiene que ver con la edad o un problema de que no se mezcla bien, o a veces tiene que ver con las dos cosas. Una mala mezcla resulta de bolsillos de agua vieja. Algunos de esos bolsillos puede que hayan perdido completamente los desinfectantes. Y en otros casos se vuelven a crecer los microbios. Cuando estos bolsillos de agua vieja se descargan al sistema, puede resultar en problemas de salud. Ahora, en la mayoría de tanques, como se mezcla el agua, es a través de la mezcla por jet, por turbulencia. Aquí estamos viendo el tanque por la parte de abajo y entra por la parte de abajo y simplemente por su energía, la velocidad con que viene, se mueve por el tanque, y si viene con suficiente velocidad va a mezclar bien con todo el resto del agua. O sea, hay ciertos patrones de mezcla. Entonces, desde un solo punto de entrada podemos mezclar un tanque bastante grande. Otro tema que ocurre con la mezcla del agua es la estratificación. Así como vemos estratificación en otros reservorios, pues la estratificación son distintas características del agua a distintos niveles dentro del tanque. Y esto es más frecuentemente causado por diferencias termales, porque sabemos que el agua más fría es más pesada, es más densa. Entonces, si tienes un tanque con el punto de entrada en la parte de abajo y la velocidad es muy lenta o no hay mucho flujo, el agua que entra con la diferencia de densidad, y estamos suponiendo que es un día caluroso como tenemos en California, la temperatura del agua es más baja acá, por eso la densidad es más alta y no tiene suficiente energía para subir hasta la parte de arriba del tanque. Entonces, si el punto de entrada está acá abajo, pues el agua de acá abajo circula muy bien, entra y sale, pero la parte de arriba se puede envejecer y envejecer y envejecer. Hay casos documentados en tanques donde ocurra esto, y puede que también haya un cambio y hay un incendio y se necesita mucha agua, y cuando esa parte de arriba vuelve al sistema de distribución tiene mala calidad y ha causado problemas bastante graves. Podemos mejorar la mezcla del agua ejercitando el tanque, diseñándolos mejor. Y el tema principal a la hora del diseño es el diámetro del punto de entrada. Si tienes el punto de entrada de, no sé, medio metro, entonces la velocidad va a ser más alta y va a haber suficiente energía e impulso para que se mezcle bien. Pero algunos de nuestros tanques están diseñados con unos puntos de entrada bastante grandes, hasta de 2 metros o más grandes. Y así no hay suficiente velocidad, no hay suficiente impulso, entonces el agua se entra y en vez de mezclarse se queda cerca del punto de entrada. Hay válvulas como pico de pato, que son válvulas de caucho, que varía el diámetro. Si hay bajo flujo se cierra y si hay alto flujo se expande. Otro que se puede hacer es separar el punto de entrada del punto de salida. Y en el caso más extremo, en donde no se puede lograr una buena mezcla, utilizan mezcladores mecánicos, en donde se aplica energía para mezclar el agua que hay en el sistema. Entonces tengo algunas recomendaciones, que es promuevan buena mezcla, minimicen los diámetros del punto de entrada y apunten bien el punto de entrada, porque si le pega directamente a la pared del tanque, pues no funciona bien. Hay muchas herramientas que nos ayudan a evaluar la calidad del agua en un tanque, y estas incluyen modelos y estudios de monitoreo.
Los modelos son bastante simples y esto es lo que se llaman los modelos de sistemas, en donde suponemos el tipo de mezcla. Y en la mayoría de casos, cuando aplicamos EPA-NET u otros modelos de sistema de distribución, hay un modelo de sistema y hacemos el supuesto de que el tanque está completamente e instantáneamente mezclado. O sea, es una aproximación, pero para la mayoría de tanques es un supuesto correcto. En otros tanques vamos a suponer que hay un flujo interrumpido o como un enchufe, o hay un tanque que tiene el primero que entra es el primero que sale. Hay un tanque estratificado donde hay un punto de entrada y salida estratificado. La última agua que entra es la primera que sale. Hay modelos más complejos para problemas más complejos. Uno se llama el fluido de dinámica computacional, que es ya un modelaje muy detallado con base a las ecuaciones Navier-Stokes, y puede ver efectos termales y puede representar en tres dimensiones. Es difícil de modelar, requiere un software costoso. A veces esos modelos son tan, a nivel de computación, son tan intensos que tienen que correr 1 o 2 semanas para poder simular lo que pasa en un tanque. Este es un ejemplo de un reservorio bastante grande en Washington DC, 95.000 metros cúbicos, y lo que vemos aquí es el resultado de un modelo CFD y lo vemos desde arriba, estamos mirándolo desde arriba. En este caso en particular hay una pared que viene de aquí a acá, entonces el agua entra por acá, da la vuelta, la pared, y luego sale por el punto de salida. Aquí estamos simulando una evaluación de rastreo de un químico, porque le inyectamos un químico inocuo al agua y medimos qué pasaba en el tanque, y luego hicimos el modelo con CFD. Estamos mirando esto 4 horas después de inyectar el químico. El área roja es la que tiene más alta concentración, entonces este químico de rastreo acaba de pasar por la pared, no han alcanzado a entrar a la segunda parte del tanque. Y finalmente, pues antes de tener computadores, todavía podemos hacer modelos de escala en el laboratorio. Pueden ser modelos grandes o pequeños y se pueden utilizar tintas químicas u otros químicos como sodio para medir la conductividad. Este es un modelo de gran escala de 2.5 metros de diámetro, construido por el Buró de Reclamaciones. En este caso utilizaron una tinta para ver visualmente qué estaba sucediendo, y también medidores de conductividad para medirla. Hay varios métodos para monitorear la calidad del agua en el tanque para entender qué pasa. Podemos hacer estudios de rastreo del químico o la tinta y medir así la concentración de ese químico en distintos puntos del tanque. Podemos tener monitores de temperatura a distintos niveles del tanque para ver si hay estratificación, y también podemos hacer monitoreo interno. Podemos tener sensores en distintos puntos del tanque o se colocan ahí durante el estudio. La lección importante es que los tanques mal diseñados o mal operados pueden resultar en agua vieja o malas mezclas que puede llevar a que la calidad del agua se deteriore. Entonces, esto es otro buen momento para preguntas. Entonces, preguntas para esta parte. Ahí hay una pregunta. En Bogotá tenemos definido que el lavado de tanques debe hacerse una vez cada 6 meses. ¿Cuál es la recomendación que ustedes harían o que se tiene en los Estados Unidos en la reglamentación? Yeah, it's up now. Yeah. Yes. La pregunta es, ¿cada cuánto se debe realizar el lavado de tanques para que no afecte pues la calidad del agua de salida? Aquí en Bogotá
se tiene en las normas que debe realizarse el lavado una vez cada 6 meses. En los Estados Unidos es recomendable que se haga cada cuánto. Esa es otra pregunta a la cual no hay una respuesta sencilla. Si yo les diría que hubiera un estándar general, que no lo hay, de todos modos hay una recomendación que sea una vez al año, por lo menos. Después de haber dicho esto, pues el número de tanques que se limpian una vez al año pues son muy pocos. Debo decir que hay unos tanques que de pronto nunca se han limpiado. Una vez al año es una generalización y depende mucho de la naturaleza del agua, ¿no? Si el agua tiene muchas partículas y mucha sedimentación, entonces ahí sí hay que limpiarla más a menudo. ¿Una otra pregunta? Si han estudiado casos con tanques que recuperan aguas lluvias en las cuales los tratamientos solamente es un desarenado pues, del agua y en los cuales requieren grandes volúmenes. No, yo personalmente no he estudiado. He oído, yo no he escuchado, he escuchado, pero no he participado en ese tipo de estudios. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás, allá arriba. Bueno, la pregunta es respecto de las paredes internas de los tanques y el tipo de revestimiento que deben tener usualmente tanques de concreto o tanques metálicos. ¿Tienen algún tipo de experiencia? Porque pues, esa es una de las principales causas de contaminación del agua en la parte interna de los tanques. Sí, eso es correcto. Infortunadamente la respuesta es que tampoco tengo experiencia en esto, he escuchado a varios expertos hablar del tema, pero pues sí es un problema y yo escuché de un ejemplo que fue un caso extremo en donde construyeron un tanque grande, lo llenaron e hicieron pruebas y descubrieron que el revestimiento no era aceptable y deterioró el agua y lo tuvieron que vaciar completamente y pintarlo nuevamente y ese tomó un año más para poderlo poner a funcionar. Es un tema importante, pero pues no tengo información o experiencia suficiente en esta área. Como existen en las ciudades de ahora grandes concentraciones de población que requieren abastecimiento de agua y construcción de tanques, ¿en qué influye o a qué le pega la calidad del agua si se requiere construir un tanque de grandes dimensiones? El objetivo de la calidad del agua en un tanque es la misma en un tanque grande o en uno pequeño. Desde el punto de vista de calidad del agua queremos diseñarlos de manera que el agua no envejezca demasiado y que se mezcle bien. Y va lo mismo para un tanque pequeño o uno grande. Creo que hay una pregunta más por allá arriba. Gracias. Al respecto de tanto de la parte 1 como la parte 2, entiendo que los estudios que se han realizado se han hecho con base en la pérdida del cloro como desinfectante en el agua. Pero se han hecho estudios, digamos, en el estándar M32 del cual usted hablaba o en las prácticas que ustedes han desarrollado en las investigaciones, si el agua ha sido previamente desinfectada con sistemas ultravioleta. 1, y 2, si esos sistemas realmente ayudan a que el tiempo de, digamos, de permanencia del agua pueda ser superior
y si el cloro se puede mantener un poco más dentro de los sistemas de distribución y los tanques. Sí, hay tratamientos o procesos de desinfección alternativos. Tú mencionaste uno, el de UV, otro que se utiliza es la clorinación, donde se combina el cloro y el amonio. Hay otra forma de dióxido de cloro. Yo personalmente no he hecho mucho con los rayos UV. Entiendo que los rayos UV es un proceso de tratamiento, pero no provee una desinfección duradera. Entonces, si la calidad del agua después de la desinfección con rayos violeta era alta, si hay mala agua en el sistema, pues no hay desinfectantes que puedan seguir operando. Han habido otros estudios, pero no los conozco mucho. Ahora, esta es la parte más divertida porque vamos a ver qué está sucediendo en este momento en la vanguardia, qué están haciendo los pioneros en los sistemas de distribución. Luego vamos a mirar el futuro, qué va a suceder en los próximos 25 o 30 años. Hay 3 temas de los cuales voy a hablar, que son los temas más candentes en investigación hoy en día en modelación de sistemas de distribución, métodos de optimización, modelación en tiempo real de sistemas de distribución de agua y algo que se llama modelación de multiespecies. Así que los métodos de optimización es donde uno toma su modelo de sistema de distribución y lo corre muchas veces con una rutina de optimización para encontrar la mejor situación. El concepto de optimización con sistemas de distribución lleva, es decir, puedo recordar en los 60s cuando salió, se está volviendo un tema más popular porque los modelos de optimización son más eficientes y se pueden utilizar más efectivamente. Hay 4 métodos o áreas en donde la optimización se utiliza en modelación de sistemas de distribución. En el diseño óptimo de sistemas de distribución de agua, operación óptima de sistemas de distribución de agua, colocación óptima de sensores en el sistema de distribución y la calibración óptima de modelos. El más antiguo es la herramienta de optimización de diseño. La idea es que vamos a utilizar el modelo repetidamente para encontrar cuál es el mejor diseño para un sistema de distribución. Mira los tubos, el costo, las bombas, a veces los tanques, para determinar cuál es la solución menos costosa y maximizar el desempeño. Ahora hay varios paquetes de optimización de diseño comercial disponibles. Uno lo puede aplicarlo, en algunos casos puede ir a una compañía para que le ayuden con esta optimización. Se está utilizando mucho en los Estados Unidos. Hay varias compañías que lo aplican. Todavía no se ha vuelto tan popular, pero hay 3 paquetes que les mencioné: Optimatics, que es una combinación de Australia y Estados Unidos, compañías de allá. Innovice con H2 o MAP, que tiene el sistema de diseñador de agua, y WaterGems tiene este módulo, que no se está utilizando tanto. El segundo tipo de optimización son las herramientas de operación. El objetivo acá es operar el sistema en forma
que lo mejora. El uso más común es reducir el costo de energía del bombeo. En muchos sistemas, en los Estados Unidos, el bombeo es el costo más alto asociado con la operación del sistema. Se utilizan también para mantener el residuo de cloro, para maximizar la cantidad que se usa, y al mismo tiempo no echar demasiado cloro. Ha habido mucha investigación en esta área. Hay varios paquetes de software que se pueden comprar para hacerlo, o muchas compañías de investigación o de ingeniería aplican sus modelos para reducir costos. La tercera área es la colocación óptima de monitores. Esto se ha vuelto muy popular por la seguridad del agua. En los Estados Unidos, después del 11 de septiembre, estos aviones que se estrellaron con el World Trade Center, la industria del agua se preocupó mucho de que los terroristas contaminaran los sistemas de agua como mecanismo para hacer el mal. Y las defensas primarias contra esto eran hacer que los sistemas fueran más difíciles para que la gente no pudiera poner contaminantes. Pero puesto que esto es muy difícil, el otro era poner sensores en diferentes sitios para que si metían un contaminante, el sensor lo detectara y uno podría controlarlo. Así que el primer sistema fue un modelo que se llama TEVA-SPOT, desarrollado por la US EPA, que corría los modelos millones de veces para determinar cuál era el mejor sitio para poner los sensores para detectar los contaminantes. Esto se ha aplicado en varias ciudades en los Estados Unidos, y yo creo que también acá. Juan lo aplicó en Bogotá. El próximo tipo es calibración de modelos. Con frecuencia vamos al campo y medimos la presión y los flujos bajo diferentes condiciones. Con la optimización de calibración utilizamos esa información de campo y corremos el modelo varias veces para ver las características del modelo. Por ejemplo, coeficiente de lo burdo que es el tubo, le da la mejor correlación entre lo que dice el modelo y lo que dicen los datos de campo. Yo no sé si Juan habló de la conferencia del sistema. Hay una organización que se llama Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, que por muchos años ha tenido simposios de análisis de estos, y en los últimos años, cada 2 años, hemos tenido una conferencia independiente. La próxima es en Cartagena en el 2016, que Juan está organizando. En cada conferencia hemos tenido lo que se llama batallas, concursos donde se da un problema y la gente de todas partes del mundo corre sus modelos para tratar de sacar la mejor solución. Así que en diferentes momentos hemos probado las mejores soluciones utilizando optimización por lo general para calibración, reemplazo de cosas en el sistema. La última conferencia fue hace 2 semanas en Italia, la batalla de evaluación de fugas. Tenemos una batalla en el 2016 en Cartagena. No sabemos cuál va a ser, pero esperemos que puedan ir a la conferencia. El segundo tema que está surgiendo hoy en día es modelación en tiempo real de sistemas de distribución de agua. Es el tema más importante de investigación en esta área hoy en día. La mayoría de las veces cuando aplicamos modelación,
Es un plan de un modelo que queremos mirar qué va a pasar en el futuro o ahora, pero utiliza condiciones promedio. Con modelos de tiempo real, usted integra su modelo directamente con SCADA, sistemas de adquisición de datos, que trae información en tiempo real al modelo. Así que en un modelo de tiempo real, en cualquier momento, el modelo sabe exactamente o aproximadamente cuál es el nivel de agua en cada tanque, qué bombas están prendidas, qué tanta agua se está utilizando en cada zona, y por lo tanto, en tiempo real usted puede estudiar esto. Así que si hay un problema en el sistema, usted puede aplicar el modelo inmediatamente para determinar qué se debe hacer. Así que se ha vuelto un tema muy interesante que se está aplicando en muchos sitios. No solamente los datos SCADA, sino otra información se puede aplicar en tiempo real. Hay diferentes paquetes de software que han sido diseñados, implementados y utilizados limitadamente, eso sí. Dos de los paquetes han sido desarrollados por compañías pequeñas en el área de Cincinnati, porque la OSEPA tiene un laboratorio importante y se hace mucha investigación allí. Uno se llama Polaris, un paquete de modelación en tiempo real que se está probando en este momento en Cincinnati, en el acueducto. Hydro-Trek es el otro, que ha sido probado y simulado en Kentucky. Pero es un tema que deben conocer y monitorear, porque se va a volver más popular cada vez y va a ser aplicado por las compañías de aguas. El tercero se llama modelación de multiespecies, que es un avance muy importante en la modelación. Los modelos estándar, los paquetes de software, siempre han sido limitados en lo que se podía hacer en términos de modelación de calidad del agua. Primero que todo, solamente se podía modelar una sola especie, por ejemplo, el flúor o la edad del agua. Con multiespecies se puede modelar varias especies al mismo tiempo y la interacción entre ellas. Así que, por ejemplo, si usted decide que el cloro depende de la temperatura, puede modelar el cloro y la temperatura al tiempo, y la interacción de las dos se puede modelar. La otra cosa que permite multiespecies es que usted ya no está limitado por lo que se mete al modelo. Si a usted no le gusta el modelo de cloro que está en EPANET, usted puede utilizar MSX para programar, escribiendo ecuaciones, lo que usted piensa que debe ser ese modelo. Cuando está haciendo investigación, es una herramienta muy útil. En el área de investigación se ha utilizado para modelar modelos de deterioro del cloro multifuentes en una situación. Por ejemplo, en Bogotá, donde una fuente tiene un agua muy pura, así que el coeficiente de deterioro es mucho menor que en otra fuente. Usted puede modelar utilizando el MSX, modelación de cloramina. 20 modelos de 20 especies que muestran la interacción entre estos químicos, temperatura del agua, recrecimiento bacterial, materia particular, muchas otras aplicaciones. Está apenas surgiendo, se ha utilizado en algunos pocos sitios en Estados Unidos por acueductos o empresas de aguas. Está disponible en EPANET, fue desarrollado en EPANET, y los otros dos son comerciales, InfoAquer y WaterGems. Recientemente han introducido MSX en sus paquetes. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en los modelos de distribución de agua. Ahora vamos a mirar hacia el futuro, sobre lo que puede ocurrir. Una vez que se comienza a mirar más lejos, hay que adivinar. Hace 2 años, un libro que yo
ayude a escribir con Peter Rocks y Laura Saito. Fue publicado por ESA, que se llamaba hacia un futuro de agua sostenible. Es gratis, es fácil de leer, hay un sitio donde se puede bajar, lo podemos poner a disponible esto para que no tengan que copiar ahora. Le pedimos a 35 grupos de expertos que dieran su opinión sobre cómo iban a ser los recursos de agua en el 2050 en áreas específicas del agua y el medio ambiente. Puesto que tenemos limitado, voy a mirar los que tienen que ver con retos de la infraestructura del agua y darles unas fotografías de lo que dijeron estos expertos. El libro tiene muchas pinturas, pueden mirar las caricaturas. Esta tiene que ver con la infraestructura y el estado de la infraestructura. Los Estados Unidos, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles publica una calificación todos los años en donde califican el estado general de la infraestructura, carreteras, agua, transporte, agua residual. Y en los últimos años, la infraestructura de residuos de agua han recibido la peor calificación. Ahí hay unos que están charlando durísimo, les han puesto las peores calificaciones. Y esta infraestructura y el agua en los Estados Unidos han recibido D-, muy mal. Así que aquí nos muestra un ingeniero, su hijo le trae su calificación del colegio y muestra que tiene unos grados promedio, y el ingeniero les dice: hijo, debes tener vergüenza, nunca vas a tener éxito a no ser que te obtengas mejores calificaciones. Pero miren, nosotros tenemos una calificación de agua y agua residual que tiene D-, que es lo peor, un problema muy serio y que se va a volver peor. Glenn Dager es el funcionario más importante de CH2M Hill, una firma consultora muy importante. Estudió un artículo sobre agua urbana y el manejo del agua residual. Transición a un sistema de manejo de agua urbana más integrado va a requerir cambios significativos en infraestructura, instituciones y práctica profesional. Aquí nos muestra un plomero que habla con el asistente en un sótano donde hay tubos para agua estéril, agua potable, irrigación, agua gris y agua amarilla lisa. Yo me acuerdo cuando había solamente un tubo de agua y uno de alcantarilla. Profesor James Heaney, de la Universidad de Florida, hace como 40 años desarrolló el modelo SWAM para drenaje urbano, y su visión para el manejo del agua es reutilización del agua. Es ahora un componente importante y crítico en el ciclo del agua urbana y su necesidad va a continuar aumentando. Aquí tenemos un dibujo del manejo de agua de escorrentía que se integra. David Major, profesor en Columbia, en la ciudad de Nueva York, está hablando de adaptación al cambio climático, específicamente en las ciudades costeras. Las ciudades costeras van a ser impactadas significativamente en este siglo por el cambio climático. Las necesidades de medidas de adaptación es clara, como en Cartagena u otras ciudades en la costa. Sí, hay aumento del agua del mar por algunos metros, esto va a tener un impacto significativo. Aquí algunas personas metidos entre el agua diciendo que adaptarse al cambio climático es un reto. Scott Strock de Tetra Tech vio visiones de tecnologías verdes en el 2050
del manejo de recursos municipales. Va a haber una transición del manejo de agua sostenible de hoy a un sistema holístico, un manejo de recursos totales holístico y de sistemas para el 2050. No vamos a hablar sobre tecnología verde, sino de buena tecnología. En este dicen que los techos verdes no se van a poner de moda. Mirando uno, en uno de los edificios de acá tienen un techo verde con pasto, con matas allá. David Zombach, de la Universidad Carnegie Mellon, poner sensores para el manejo de infraestructura de agua mejorada. Dice, nuestra infraestructura del 2050 debe monitorearse, adaptarse a continuos cambiantes y tal vez autorrepararse y regenerarse. Un tubo que puede detectar que hay una grieta que se pueda mejorar el mismo. Esto es un reto grande que PAFCO va a tener que enfrentar. Esta es una fotografía de un tubo que se autorrepara. Un capítulo que yo escribí, se va a demorar siglos para reemplazar el inventario de tubos a la tasa de ahora y dejando de lado las mayores demandas de agua para el futuro. Están reparando la mitad de lo que les toca cada año. En promedio, las tuberías van a tener 200 años antes de que las reemplacen. Eso no es suficiente, esa reparación. Aquí un ingeniero entra al almacén y dice, mira los diferentes tipos de tubos. Las grandes, pequeñas, vamos a hablar de las inteligentes y dice, estamos mejorando el sistema de agua. Vamos a tomar 200 millas de tubos inteligentes. ¿Cuáles son algunos de los problemas que va a haber en la distribución de agua en 2050? Primero que todo, yo pienso que es justo decir que va a evolucionar. No va a revolucionarse. Una de las razones es que tenemos un sistema muy grande de tuberías. Si usted compara los sistemas de agua con otras tecnologías, por ejemplo, mi asistente tiene un celular. Reemplazamos nuestros celulares una vez cada 2 años, digamos. Así que cualquier innovación se introduce rápidamente. Reemplazamos los computadores una vez cada 5 años. Así que otra vez, si hay un mejor computador, todo el mundo lo va a comprar en unos pocos años. Vamos a reemplazar los carros como cada 10 años, más o menos. Cuando miramos los sistemas de agua, la tasa de reemplazo de tuberías es una vez cada 100 o 200 años. Los tanques duran 60, 70 años, las bombas 25 años, así que las innovaciones toman mucho tiempo para llegar al sistema. Por eso es que va a ser una evolución bastante lenta. Las segundas áreas es sensores ubicuitos, quiere decir sensores y monitoreo, que va a ser muy común en todas partes. Yo leí que en el Reino Unido, en Inglaterra, tienen circuitos cerrados de televisión, 5 millones en el país, por razones de seguridad. Eso es ubicuidad. Celulares, que son sensores, le pueden decir dónde está. Unas personas hablan que puede tener un sensor de temperatura. Hay billones de celulares en el mundo. Ciertamente eso es ubicuidad. En sistemas de tubería, tal vez para el 2050 va a haber muchos monitores. Cada conexión con el sistema de distribución va a tener un sensor que le dice cuál es la presión, qué tanto flujo hay y si hay problemas de calidad de agua, que van a estar conectados a una zona central para que la compañía de aguas instantáneamente puede monitorear lo que está ocurriendo a través del sistema de distribución. Tubos inteligentes que saben algo sobre ellas mismas o del agua que está pasando por ahí. Pueden tal vez detectar que hay una grieta o fuga, o pueden detectar cuál es la presión, la calidad del agua.
sistemas de agua actuales que ya llevan muchos años y es probable que se vuelvan más comunes. En estos sistemas se tienen dos o varios grupos de tuberías que llevan agua de diferente calidad. Tal vez se tiene una tubería muy pequeña que lleva agua de mucha calidad que la utilizamos para propósitos como beber. Tal vez hay otra tubería más grande que tiene menor calidad que se puede utilizar para las matas o los baños o contra los incendios. Diseño de operación integrado. El concepto de diseño de operación integrado es que se consideran ambos diseños y la operación cuando usted diseña su sistema. Si usted hace eso, puede ser más efectivo y más costo eficiente en términos de su diseño. Finalmente, rastreo del agua y control. Utilizar sensores y modelos en tiempo real para poder rastrear cómo el agua pasa por el sistema. En cualquier momento, por ejemplo, si usted tiene un contaminante en el sistema de distribución, inmediatamente puede saber hacia dónde va y puede controlarlo para que no vaya por todo el sistema. ¿Qué necesitamos hacer para satisfacer nuestra visión del 2050? Necesitamos investigación y desarrollo fuerte dirigido a las necesidades de las compañías de agua. Yo he visitado varias compañías de aguas y PAVCO con Juan esta semana y hemos hablado sobre lo que pueden hacer las universidades, las compañías de agua que necesitan en cuanto a investigación. Es muy importante que la investigación que se haga en las universidades no sea solamente académica, que no tenga ninguna comparación. No nos podemos dar el lujo que la investigación no sea útil. Tenemos que utilizar mejor las tecnologías emergentes. A medida que la tecnología surge en otros campos, queda disponible. Nosotros como compañías de aguas, como ingenieros de aguas, tenemos que comenzar a incorporarlas. Típicamente la industria del agua es muy conservadora y a veces se mueve lentamente. Tenemos que estar más conscientes de lo que está ocurriendo en otras ciencias y campos para traerlo a la industria del agua. Sin duda, tenemos que tener más financiación para reparar y reemplazar la infraestructura antigua. Nos podemos dar el lujo de tener tuberías de 200 años. En los Estados Unidos no es inusual que una persona gaste en su celular 3 o 4 veces más que para el agua, o todos los días gastarse 10 veces más para comprar café en Starbucks que lo que pagan por su agua. Tenemos que tener las prioridades bien. Esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con el agua, y tenemos que invertirle los recursos. Cierre bien, cierre bien. Finalmente, y esto es del libro, está mirando el de las noticias. Dice, es probable que suba y baje hasta el 2050, pero yo dudo que vayan a tener que abandonar el planeta. Esta es la predicción de los recursos de agua. Gracias. ¿Y alguna pregunta? Buenas. ¿Existen actualmente sistemas de monitoreo de tuberías con fibra óptica para monitorear las tuberías a nivel estructural? Actualmente en el mercado de los Estados Unidos ya se han implementado ese tipo de tecnologías para monitorear parámetros de calidad de agua. En términos de monitorear los tubos, hay algunas aplicaciones que están todavía en fase de investigación. He escuchado acerca de la fibra óptica, o algunos le han puesto alambres. Bueno, hay otros sistemas para monitorear goteos. Hay un problema, es que son unos sistemas muy costosos
y son monitores combinados que van a monitorear la temperatura y el cloro y la conductividad y el pH, y se pueden insertar en el tubo, pero cuestan como $10,000 y requieren bastante mantenimiento. Entonces esta es un área donde necesitamos tener sensores pequeños, robustos, bajo costo y que se puedan instalar en todo el sistema. ¿Otra pregunta? Allá. ¿Alguien más? Actualmente se han hecho iniciativas también a nivel gubernamental, por ejemplo en Estados Unidos la ley sobre productos libres de plomo, ¿cierto? Para crear un poco más de conciencia en los consumidores o en los usuarios finales. ¿Cuál es su opinión sobre ese tipo de medidas y qué otra medida cree usted puede ser efectiva también para poder mejorar un poco más la calidad del agua en las casas, digamos que en las viviendas, y no, digamos, porque muchas veces se hacen esfuerzos en poder crear tecnologías o en poder crear sistemas para que el agua tenga una muy buena calidad en las redes, pero a veces en las casas se deteriora con malos hábitos? Sí, eso es correcto. Hay unas leyes y requerimientos muy estrictos en Estados Unidos con respecto al plomo, ciertamente en las tuberías, pero también en términos de la vivienda. Las nuevas viviendas, digamos, de los últimos 20 o 25 años, no han utilizado plomo y en ciertas municipalidades requieren que los tubos con plomo sean removidos. Este es un tema de interés, lo llamamos plomería por premisa. Es un tema de investigación que mira cómo podemos cambiar las tuberías en la vivienda para mejorar la calidad del agua o que no haya tanta deterioro. ¿Alguna pregunta? If anybody has, it doesn't have to be a question. If you No have, tienen que ser una pregunta. A mirar a futuro, pues si quieren compartir qué va a pasar o debería pasar en el futuro, pueden compartirlo con nosotros también. Muy buenos días. Hablábamos anteriormente de los cambios climáticos y todo esto que afecta a las ciudades costeras. ¿Qué se está trabajando, o sea, cómo se está trabajando en Estados Unidos respecto a este tema de manejo de aguas? Sabemos que a muchas ciudades costeras el agua es pésima, lo vemos aquí en Colombia. ¿Qué se está trabajando en Estados Unidos respecto al tema? Bueno, pues varía bastante. Primordialmente las ciudades grandes costeras como Nueva York, Boston, están empezando a tomar medidas al diseñar, digamos, una planta de tratamiento o tratamiento de desechos, la están haciendo elevada. Otro tema que se está manejando en el occidente de los Estados Unidos es que ahí se recibe primordialmente el agua de la nieve derretida y ahí pues están obteniendo cada vez menos agua, entonces están desarrollando planes para mitigar los efectos del cambio climático. La mayoría de las empresas públicas, especialmente las que no dependen de la nieve ni que están en las costas, esas no están haciendo mucho. En los Estados Unidos hay un grupo de personas grande que niegan el cambio climático. Dicen que no hay cambio climático o que no se debe a causas antropológicas o causadas por el hombre. Y eso está impidiendo el desarrollo porque se van a tener que hacer unas inversiones grandes en algún momento dado y muchas veces no estamos dispuestos a hacer inversiones para mejorar el futuro tanto como deberíamos hacerlas. Buenos
Buenos días. Una pregunta es, estaba hablando de los modelos, optimización de costos, calibración de modelos y multiespecies. A nivel de Bogotá, nosotros, ¿cuál deberíamos atacar o cuál se debería de implementar para que tuviéramos una mejoría en los multiusos del agua? Can I throw that question to Juan? ¿Le puedo pasar la pregunta a Juan, de pronto? Juan is actually applying optimization Y models. Juan es el que ha estado aplicando los modelos de optimización aquí en Bogotá. De nada. A ver, no, lo que se refiere a esta conferencia está mucho más encaminado a las redes de distribución de agua potable. Es muy diferente al problema del río Bogotá. Pero si aventuro una respuesta, nuevamente uno debería tener, para tomar una decisión correcta, una decisión apropiada, los mejores modelos posibles. En el caso de ríos, uno debería tener, igual que acá, un modelo inicialmente que nos diga cómo es la dinámica del agua, la hidráulica del agua en el río y cómo varía en el tiempo. Entonces uno debe tener primero un modelo hidráulico calibrado. Es más difícil calibrar un modelo en un río, lo cual significa que el grado de precisión, la exactitud de las predicciones de un modelo en un río son menores que en un sistema de distribución de agua potable. Una vez que uno tenga ese modelo, entonces sobre ese tiene que montar un modelo de calidad de agua, que es lo mismo que acá. Aquí lo que nos dijo el profesor Walter es se tiene primero un modelo que puede ser EPANET y sobre EPANET se montan las ecuaciones que inicialmente eran de monoespecie y después están siendo de multiespecie, pero las reacciones químicas que están ocurriendo, los decaimientos, los crecimientos, están amarrados al movimiento del agua, la dinámica del agua. Lo mismo entonces en el caso de ríos, hay que tener un modelo también de calidad de agua calibrado. Y es bien complejo. Los problemas de multiespecies en los ríos son los que se deben modelar. Y por consiguiente los modelos son bastante complejos. Hay ya también software desarrollado en ese tipo. Thank you. Obviously conditions are very different. Obviamente las condiciones son muy distintas en distintos lugares. Entonces las soluciones que nosotros tenemos en los Estados Unidos puede que no sean aplicables aquí. Entonces es muy importante que cuando estén buscando soluciones y tecnología que sea adaptada y que se entiendan las necesidades del grupo local. Por eso le pasé la pregunta a Juan. Buenos días. He estado mirando en las fotografías, sobre todo B1. Nosotros tenemos una gran tendencia a construir tanques de forma rectangular, parada. Y pues veo que hay mucho a nivel de Estados Unidos tanque cilíndrico o esférico o de otras formas circulares. ¿Es la tendencia a que sea circular o hay que generarle algunos artificios a los tanques rectangulares para evitar que se guarde aguas muy viejas? En los Estados Unidos también hay tanques rectangulares, por lo general los más grandes, que son de concreto, tienden a ser rectangulares, mientras que los cilíndricos fueron preconstruidos. Yo he estudiado cómo se mezcla el agua en los tanques rectangulares y no hay mucha diferencia. Se utilizan los mismos principios en términos de asegurarse de que haya suficiente energía y impulso. Hay que escoger bien los puntos de entrada y salida, pero el hecho de que haya esquinas en vez de que sea circular, pues eso no tiene un gran impacto sobre la mezcla del agua en el interior del tanque. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? Bueno, la pregunta va
hacia qué tipo de estrategias exige la normatividad en los Estados Unidos para atender medidas de emergencia asociadas a posibles presencias de contaminantes. Tenemos todo el desarrollo de modelos indicándonos cómo se comporta el cloro o cómo se comporta, digamos, un tipo de componente en el agua, pero no tenemos como qué sucede en un evento donde haya alguna contaminación, sea, digamos, a propósito o sea, pues, por una condición de un mal funcionamiento del sistema. Es decir, que existe dentro de la normatividad una exigencia para que dentro de que los operadores tengan esos manuales que indiquen las medidas a tomar en esos eventos. Después de los eventos del septiembre del 2001, en el 2012 pasó una ley, fue una ley federal, o sea que aplica a todos los Estados Unidos, llamada la Ley de Preparación para Bioterrorismo, y aplicaba a cualquier empresa pública que le proveyera agua a más de 3.000 personas, y le requería tener un plan de contingencia. Tenía que saber exactamente qué partes del sistema eran los más vulnerables y cómo se deberían preparar y reaccionar ante una emergencia. Los planes que resultaron pues, varían mucho. Unos fueron muy buenos, se han aplicado, los planes de emergencia se han actualizado. Otros fue un libro que lo archivaron en la gaveta y nunca se volvió a hablar de él. No hay una ley federal activa en términos de planes o respuestas de emergencia. Hay estados y ciudades que sí requieren tener unos planes de respuesta. Y la mayoría de empresas públicas tienen un plan de respuesta. ¿Qué tan buenos sean esos planes? Pues especialmente hablando de contaminantes, no hemos tenido muchos eventos, entonces no sabríamos qué tan buenos serían esos planes de contingencia si se llegara a ocurrir el evento. Quería de pronto agregar algo a la pregunta del joven anterior que indicaba sobre las diferencias de los tanques por su configuración rectangular. Nosotros tenemos una experiencia en la zona del departamento de Córdoba, y resulta que hacia los años 90 se generó un programa de desarrollo para manejo de agua, y entonces hubo una consultoría que se manejó para los diseños de los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento allá son pues prácticamente elevados, porque la zona es totalmente plana, es en la zona costera. Y se llegó a la conclusión de que los tanques debían de ser hermosos, por cuanto es lo primero que uno ve en una ciudad. Y si uno coloca un tanque rectangular a una altura de 25 metros, a un tanque tipo Hinz o un tanque esférico, es algo que tiene cierto impacto desde el punto de vista urbanístico. Entonces, una de las razones por las cuales se utilizan tanques de esa configuración es dar belleza. Y usted lo mostraba con la configuración del Durazno. Ok. Sí, eso es verdad. Muchas veces las comunidades los utilizan como la publicidad para su pueblito. Pero ojalá el énfasis primario se haya puesto sobre el diseño de un buen tanque. Luego, si uno lo pinta de cierta manera, pues también vale. Bueno, me gustaría hacer esta pregunta en inglés. Muchas gracias por una conferencia muy interesante. Ahora, cuando miramos la urbanización a nivel global y el advenimiento de las superciudades, ¿qué diría usted que son las nuevas maneras de manejar el agua comparada a las viejas maneras? O sea,
o cuáles son los errores que definitivamente no se deberían volver a repetir al crear estos nuevos sistemas de agua. Hablamos que hay que considerar de la calidad del agua, hay que considerar la calidad del agua en el diseño de los sistemas. Hoy en día en los Estados Unidos se está tomando en cuenta la calidad del agua. Me gustaría ver más que se utilicen mejor los datos que se están recopilando. Hoy día escuché que en Medellín tienen 16.000 puntos o señales de tiempo real que entran con información de presión, calidad del agua, niveles de agua. Yo creo que deberíamos utilizar mejor esa información como recurso. Eso me parece importante. De pronto deberíamos operar los sistemas de manera más sofisticada y utilizar mejor estos sensores de tiempo real para ver qué es lo que se tiene. En Spanish. Me pregunta que si yo tengo alguna respuesta adicional. Y sí, yo creo que mirándolo ya más localmente en términos de los países en desarrollo, comparado con lo que sucede en los países desarrollados, es que deberíamos movernos hacia cierto grado de centralización en términos del manejo del agua en las ciudades, es decir, del agua potable y del alcantarillado. Lo que uno observa en América Latina, y es cierto en Colombia, es un grado de individualismo terriblemente grande en las empresas de acueducto y alcantarillado del país. Cada municipio tiene su propia empresa y su propia gente, sus propios gerentes, sus propios operarios que cambian con cada elección. Y lo curioso es que no se hablan entre ellos. No hay, así sea el municipio de al lado. El diálogo es muy poco y por consiguiente yo creería que eso es una mala práctica del pasado que ha sido influenciada tal vez demasiado por aspectos políticos y que deberíamos tratar de cambiar. Es decir, tenemos que movernos hacia economías de escala y hacia ingeniería de escala, que es lo que no se da. Tenemos ingeniería mucha ingeniería de muy mala calidad repartida por todas partes, y lo que queríamos tener es una ingeniería de muy buena calidad, más centralizada, prestando servicios. Yo creo que eso es tal vez lo que yo pensaría que impactaría más la calidad de nuestros sistemas. Sí, estoy de acuerdo. En los Estados Unidos hay aproximadamente 60.000 empresas públicas. Algunas solo le proveen agua a 300 personas. Una empresa que solo le sirve a 300 personas pues no tiene mucha experiencia. Hay una tendencia, aunque sucede muy lentamente, en donde se están combinando estas empresas. Hay unas que son suficientemente grandes que saben pues, qué es lo que se necesita a futuro y están contratando gente para hacerlo. Entonces, nosotros tenemos ahí una situación de individualidad. Unos tanques que se llaman Aquacel, que están envueltos en geotextil con geomembranas. Están reemplazando pues, los tanques los antiguos. ¿Cómo ve la evolución de esos sistemas que son versátiles y se pueden adecuar a la necesidad de los terrenos en los cuales se vayan a enterrar? No estoy familiarizado con ese tipo de tecnología particular, pero me gusta que las empresas públicas estén buscando hacer mejoras y innovaciones. Yo les diría que hay que investigar más si no se está haciendo suficiente investigación sobre nuevos productos y nuevos usos, pero pues yo no estoy familiarizado con esa tecnología en particular. Walter, uno de los puntos que es importante nunca perder de vista en temas de agua potable es que el agua potable tiene que estar aislada del medio ambiente. No
puede estar en contacto con el medio ambiente por razones de posible contaminación.